Renuncia de derechos de autor. Ninguna de las imágenes, canciones, personajes u obras utilizadas en este video me pertenecen. Créditos a sus respectivos autores. Definir con una sola palabra lo que estuvo sintiendo durante los últimos 10 minutos. Aburrimiento. Definirlo en 2. Aburrimiento y exasperación. La presidenta de la comisión hablaba y hablaba sobre lo que el hechicero lamentablemente anticipó. Formalidades. Los agradecimientos por todo su trabajo y esfuerzo, la necesidad de la sociedad por héroes así de capaces a una edad tan corta, el significado de traerle seguridad a las personas para mantener la paz. Pensando en retrospectiva. ¿En verdad venir hasta aquí fue la mejor elección para pasar parte de su fin de semana? La expresión del peligrosa daba una respuesta clara a esa pregunta. A este ritmo, puede que su mente terminara traicionándolo hasta hacerlo creer en la absurda idea de que pasar tiempo con esas personas pudo ser más productivo. No. Se negaba rotundamente a eso, y el desagrado que se formó en su interior ante ese pensamiento solo sirvió de confirmación para algo que ya sabía. Al ser de primer año, obtener tu licencia provisional es un gran paso. Enfatizó la mujer, manteniendo un tono sereno. La razón por la que, generalmente, los de segundo o tercero las adquieren, se debe a que los de primero carecen de experiencia. Por más preparados que puedan sentirse, no siempre lograrán actuar inteligentemente en una emergencia o bajo estrés, lo que los lleva a cometer errores que jamás les ocurrieron en las prácticas de suficiente. Sukuna alzó su mano, deteniendo el discurso a mitad de la frase. Eres previsible, sé que el punto de esto no es solo dar unos agradecimientos. Desperdicias mi tiempo. El hechicero bajó su mano, recostándose más contra el acolchado de su asiento. Puedo verlo claramente. Lo tienes grabado en la cara, por más que intenta ser sutil. Seguirás repitiendo tontería tras tontería para ganar tiempo, mientras decides cómo decir lo que tienes en mente. Es molesto. Dilo de una vez. El estoicismo de la mujer no flaqueó. Permaneció sin ninguna pizca de enojo a pesar de que, si fuese cualquier otra persona, habría tenido motivos de sobra para ofenderse. Tenía pleno conocimiento de la carencia de respeto por parte de este chico hacia las figuras de autoridad, por lo que experimentarlo de primera mano le sería útil para más adelante. Tienes buen ojo, disculpa que hable con tantos rodeos. En cierto sentido, la comunidad de héroes tiene una deuda contigo. No cualquiera es capaz de anteponerse a experiencias como las que viviste sin permitir quebrarse emocionalmente, eso requiere una fortaleza mental poco común. Eres alguien excepcional, y me parecía correcto recalcarlo a modo de disculpa. Otra mirada sin gracia alguna por parte del peligrosa volvió a llegarle. En circunstancias normales, la responsabilidad de guiarte en cómo desenvolverte en situaciones críticas recaería en la UA, más concretamente durante tu segundo y tercer año. Los trabajos de héroes son un complemento a esas enseñanzas, permitiendo que pongas en práctica lo teórico en un entorno real. Es un esquema simple y bien establecido, no obstante. La presidenta se tomó un segundo para organizar sus ideas, tomando un respiro profundo al proseguir. Ninguna de esas circunstancias normales se cumplen actualmente. Más parloteo. Esto sí que estaba haciéndose tedioso, no solo para el adolescente con las marcas en el rostro, sino también para la tercera persona presente en la oficina. Hawks, a diferencia del peligrosa, no tenía la libertad de interrumpir o apresurar a su superior, por lo que su única forma de sobrellevarlo era hacer muecas desinteresadas y con un toque de impaciencia. El rubio cenizo con alas, que permanecía de pie a un lado de la mujer, se percató inmediatamente del silencio que envolvió el interior de la habitación. Su atención regresó a ella, bastando ese cruce de miradas para recordarle algo sin necesidad de palabras. Su turno de hablar llegó. Ya era hora. A decir verdad, la mayoría de estudiantes tienden a formarse una reputación paso a paso, a medida que se acercan al mundo de los profesionales. No fue mi caso, pero comúnmente es así. Declaró, con su mueca desapareciendo instantáneamente. A pesar de que las causas no fueron muy agradables, tu situación acabó siendo diferente. El avance gradual se quedó atrás luego de que dieras un salto demasiado largo. El mejor modo para simplificarlo sería. Una de sus manos se movió hacia su mentón, sujetándolo hasta que el juego de palabras perfecto llegó a su mente, haciéndolo levantar un dedo para resaltar lo que buscaba decir. Que tomaste un atajo. Lo que te llevó a estar más cerca de la línea de meta. Es una forma adecuada de ponerlo. Ahora bien, por más que suene como algo positivo, no son las únicas implicaciones que tiene.
La ventaja que tomaste, si no se gestiona correctamente, puede traerte más desventajas que beneficios. Por ejemplo, quedarte atrás en los aspectos básicos que se enseñan a los héroes en formación. No se necesitaba ser el más listo o el más observador para saber que el chico, lejos de tomarse con seriedad el asunto, parecía listo para ponerse de pie y marcharse. Ir al grano. Habría preferido ir con más cautela, pero tal parece que no hay otra opción. No malinterpretes lo que diré. Desde nuestra perspectiva, la UA, con la cantidad de asuntos que deben gestionar, será incapaz de dar abasto. Eso no los perjudicará a ellos directamente. El impacto será para ti y tu progreso. Debes estar de acuerdo en que sería un desperdicio estancarte por razones fuera de tu control. Recalcó, desenlazando sus manos. Es correcto que lo menos que podemos hacer nosotros, la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, sea darte la oportunidad de evitar ese escenario como compensación. Por eso. La mujer se reclinó hacia un costado, estirando un brazo para alcanzar algo que había preparado con anterioridad. En base a los sucesos recientes, y considerando lo más beneficioso para tu camino a ser un héroe profesional, ideamos esto. Por favor, date el tiempo que necesites para leerlo a detalle. Procuramos resumirlo de la manera más clara posible. Sukuna contempló sin impresión el cómo ella deslizaba un documento por encima del escritorio hacia él, dejándolo a su alcance. ¿Valdría la pena echarle un vistazo? ¿Qué más daba? Ya estaba aquí. El hechicero se inclinó hacia el frente perezosamente, tomando la hoja. Esto es más una opinión personal, sin embargo. Si estás dispuesto a continuar avanzando a pasos todavía más agigantados, esta podría ser una buena forma de hacerlo. Por supuesto que los trabajos de héroe, que seguramente se te explicaron, dejarían de ser opcionales al estar incluidos dentro del programa. No necesitas dar una respuesta definitiva ahora. Si requieres tiempo para pensarlo con detenimiento, puedes tomártelo. La mirada atenta de la mujer recorrió al adolescente, en un intento por descifrar qué es lo que estaría pasando por su mente. Puede parecer muy poco convencional, pero creemos tener razones suficientes para llevarlo a cabo. La elección es completamente tuya, y, claro, siempre puedes elegir crecer al mismo ritmo que lo hacen tus compañeros. Los ojos carmesí del hechicero terminaron de leer el último párrafo, apartándolos de ahí al sentarse más erguido en su asiento. Si hubieras tenido siquiera un poco de mi atención, la habrías perdido en el momento en que me comparaste con el resto de esos mocosos. Lo entiendo, están dispuestos a recurrir a algo como esto. Deben estar desesperados. Sukuna dio una carcajada, alternando su mirada entre la hoja sobre su palma y la persona que se la entregó. Nunca picó mi curiosidad lo suficiente para buscar a fondo cómo funcionaba su sistema. Con conocer lo más relevante me era suficiente. Y ahora. Ni siquiera haría falta esforzarse en buscarle sentido. El hechicero levantó la mano con la que sostenía el documento, sacudiéndolo al poner una mueca burlona de pena fingida. Cualquiera puede ver lo acorralados que se sienten por la ausencia del idiota sonriente. La risa fugaz del peligrosa se fue extinguiendo poco a poco, hasta desaparecer por completo. Su mano se abrió sin prisa, dejando que la hoja cayera de regreso sobre el escritorio justo frente a la mujer. Mientras hablabas de cosas insignificantes, tuve tiempo más que suficiente para pensar a fondo en cómo sacarle provecho a esta visita. Tú eres uno de los mandamases. Para mí tus motivos o asunciones son irrelevantes, pero hay algo que puedes hacer por mí. Así que haremos lo siguiente. Tendré una consideración mínima por tu oferta. La expresión del hechicero se ensombreció, levantando el dedo índice y el medio. Bajo mis términos, y dos de mis condiciones. El adolescente de cabello rosa salió de la oficina en la que estuvo durante los últimos 25 minutos. Detrás de él, la puerta hizo un clic al cerrarse, a la par de que volvía a recorrer el pasillo para dirigirse hasta el ascensor con las manos en los bolsillos. Fue una reunión productiva. Hawks estiró sus brazos por encima de su cabeza, desplegando las alas hacia ambos lados al dejar escapar un suspiro largo y agotado. Fue tan cansador estar de pie todo este rato. El héroe presionó el botón del ascensor sin añadir nada más, esperando en silencio. Cuando las puertas se abrieron y ambos entraron, el sonido sutil que fue hecho por su estómago lo hizo llevarse una mano al abdomen, poniendo una expresión pensativa. Sukuna, al sentir una mano posándose sobre su hombro, giró el cuello para ver hacia atrás, encontrándose con la sonrisa plasmada en la cara del tarado. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó tajantemente, apartando la mano con un golpe de su codo.
Tanta charla hizo que me diera hambre. Se excusó Hawks, frotándose la zona golpeada sin rastro de molestia. Creo que adelantaré mi almuerzo hoy. La oferta que hice antes sigue en pie. ¿Qué opinas? El vapor de las ollas sobre la cocina a gas se elevaba y deshacía tenuemente en el aire del ambiente, dejando que el entorno fuese cargado con el delicioso aroma a comida. Al igual que las llamas de la cocina, el horno, que llevaba un buen rato encendido, sumaba su propio calor, lo que, a fin de cuentas, obligó a que todas las ventanas fuesen abiertas para permitir el paso de la brisa del exterior. Hitori. ¿Podrías traerme los pimientos?, pidió Akane, frenando los movimientos que hacía de arriba a abajo con el cuchillo al picar las verduras. La mujer volteó ligeramente la cabeza para ver a la hija de su prima, la cual llevaba un delantal de cocina puesto por encima de su chándal rosa, obteniendo un titubeo afirmativo por su parte. La atención de la madre de Sukuna no regresó inmediatamente a la tarea que tenía entre manos. Sus ojos se desviaron hacia las puertas corredizas de cristal, abiertas de par en par como las ventanas. Desde allí podía ver a la menor de las hermanas Goto, corriendo alegremente por el patio al jugar con su perrito Himigen. La pequeña soltó una risa al ser alcanzada, invirtiendo los roles para ser ella quien comenzara a corretearlo a él. Esta tranquilidad era tan agradable. Tal vez eso provocó que su mente se aquietara de más, y que una sonrisa pacífica se le dibujara en el rostro. Todo al perderse en la imagen de una infancia siendo vivida tal como debía. Sin preocupaciones, sin expectativas, sin verse afectada por los problemas del mundo. Solo risas al crear buenos momentos, acompañada del tierno animalito. Aunque, sin percatarse de ello, tampoco pudo evitar que su sonrisa, en el instante en que una imagen mental se antepuso a lo que realmente sucedía frente a ella, vacilara al tensarse. El temporal recuerdo de su hijo, a esa misma edad, de pie en medio del patio. Era todo lo opuesto a la pequeña Futari. Inmóvil al darle la espalda. Como si ella no estuviese presente, o como si su presencia en sí misma no le significara nada en lo absoluto. En su memoria, cuando él finalmente comenzaba a girarse. La mirada que recibía era. Akane inhaló profundamente, apartando eso antes de que terminara de formarse. ¿Acaso no eran estos? El murmullo nervioso a su costado la sacó de su trance momentáneo. La mujer parpadeó un par de veces, cambiando su enfoque hacia la muchacha, quien observaba los pimientos en sus manos con demasiado detenimiento al examinarlos. Se equivocó. Sí, en su mente, esa era la opción más segura. De otro modo, ¿por qué ella no reaccionó o dijo algo cuando se los trajo? Lo siento, me puse a divagar sin darme cuenta. La madre del hechicero sacudió la cabeza para volver en sí, sonriendo con una leve vergüenza. Gracias, Hitori. Añadió, recibiendo los pimientos y dejándolos sobre la tabla de cortar. ¿Divagar? Ella también lo hace. Bocchi dio un paso atrás para no estorbarle, dándole espacio a su tía. Oh, bueno, esa era la forma en que le decía de cariño a la prima de su madre. Pero se ve tan tranquila cuando lo hace, en cambio a mí. El rostro de la joven decayó de golpe, imaginándose y contrastando sus expresiones. Se me nota demasiado. Seguramente ni Hika o Kita pueden perderse en sus pensamientos sin verse raras. Y a Ryo ni siquiera le debe importar cómo se ve cuando lo hace. No. Ellas no se disocian, en realidad solo se pierden en sus recuerdos. Akane bajó la mirada, siguiendo los movimientos de la chica para verla arrodillarse al hacer una reverencia hasta que su frente tocó el piso. Perdóneme, fui muy engreída al compararnos. La mujer cambió su semblante de desconcierto inicial a una sonrisa nerviosa y suave, agachándose un poco para pedirle que se pusiera de pie, sin entender el porqué de su disculpa. ¿Cuánto tiempo pasó desde la última vez que pudo estar junto a ella? No debió ser más de unos meses. Claro que aún debía y quería preguntárselo, pero algo le decía que la vida de Hitori estaba yendo por muy buen camino. Eso le alegraba. Akane aspiró el aire brevemente, cayendo en cuenta de otra cosa. Ya están listos, murmuró, desviando sus ojos hacia el horno. Detrás de la puerta de vidrio se podían distinguir los 4 moldes de distintos tamaños, que contenían la mezcla de masa para pasteles. Hitori, ¿me ayudarías a sacarlos?, preguntó, dejando el cuchillo sobre el mostrador. ¿Ayudarla con el horno? Los ojos aguamarina de Bocchi temblaron al igual que el resto de su cuerpo, aún en el piso manteniendo la posición de reverencia.
¿Y si por su culpa se incendiaba la casa? Tendría que ir al banco a pedir un préstamo para pagarles una nueva, pero luego quedaría endeudada de por vida. Tendría que vender su guitarra, dejar la banda, gastar los ahorros de sus padres, trabajar turnos de 15 horas a cambio del sueldo mínimo por el resto de su vida, y todos los días tendría que ir a la corte a pedir disculpas públicas ante el país. No. Eso no era lo peor. Si quemaba la casa, arruinaría el pastel, y entonces él la cortaría en trocitos más pequeños que los que su tía hizo con las verduras, hasta que el viento se llevara lo que quedara de ella. No te preocupes, no es difícil. Akane soltó una risita confusa al notar cómo su petición hizo que la mayor de las hermanas Goto volviese a temblar como antes, arrodillándose frente a ella. Su mano se posó gentilmente sobre el hombro de la adolescente peligrosa, sin brusquedad alguna al ayudarla a ponerse erguida. Si pasa algo, simplemente haremos otro juntas. Por eso te pedí que fueras mi ayudante en la cocina. Bocchi tomó valor para mirarla a la cara, encontrándose con una expresión cálida y sincera. Ella siempre es tan amable y paciente. No es justo que no pueda hacer algo que me pide con tanta confianza, yo. La adolescente tomó una gran bocanada de aire, poniéndose de pie en un movimiento sorprendentemente rápido. Me esforzaré para devolverle el favor. Ese es el espíritu. Aunque... Akane se incorporó igualmente, haciendo un gesto hacia las manos de la joven. Tienes los guantes para hornear descambiados. Luego de una rápida corrección en el cómo iban realmente los guantes, ambas empezaron a retirar los moldes del horno con cuidado. Bocchi haciendo su mejor intento por no tirarlos o quemarse al sacarlos, mientras que Akane los recibía y llevaba para dejarlos cerca de una de las ventanas, permitiendo que el viento los enfriara. Tras recibir el tercero y moverse por la cocina para dejarlo junto a los otros dos, el sonido de su celular recibiendo una llamada en la sala de estar interrumpió el momento. A varias cuadras de allí, de pie en medio de uno de los pasillos del supermercado, Rumiko sostenía su teléfono junto a su oreja, esperando a que su hermana contestara. Pasaron unos segundos más, hasta que su llamada fue atendida. ¿Sí? ¿Pasó algo?, cuestionó Akane, apoyándose en el mostrador de la cocina al agradecerle en voz baja a Futari por haberle traído su celular. ¿Estás ocupada? Rumiko ignoró la pregunta que se le hizo al devolver una propia, recibiendo un vago no mucho. Deberías echarle un vistazo a las noticias. El canal JN, para ser más específica. Estaba por empezar a preparar el pastel. ¿No puedes esperar hasta? Intente llamarlo a él primero. Qué gran sorpresa que su teléfono esté apagado. La menor de las hermanas Yomen ignoró nuevamente el comentario de la otra, sacudiendo la cabeza al resoplar silenciosamente con frustración. Apuesto a que lo dejo en casa. Otra vez. Algo me decía que debí preguntarle si lo llevaba consigo esta mañana. ¿Estás haciéndolo sonar más dramático a propósito? ¿Te preocupa eso? No me hagas imaginar la expresión que pondrás al ver lo que están pasando en la tele. Rumiko alzó la mirada de nuevo, fijándose en lo mismo que los demás clientes en los alrededores observaban. La transmisión del noticiero puesto en la televisión colgante que estaba en el pasillo. Akane se despidió con un suspiro previo a que su hermana cortara la llamada, apoyando el celular contra su frente. No le gustaba quedarse con la duda, menos si eso incluía una insinuación de regaño a él de por medio. Apenas terminó de pedirle de favor que fuese a encender la televisión en la sala de estar, Futari salió corriendo de la cocina, siendo seguida por su amigo peludo. Y, a causa de eso, su hermana mayor se tambaleó en su intento por esquivarla, todavía sosteniendo el cuarto molde. Por suerte, otra mano enguantada intervino a tiempo, ayudándola a sujetarlo antes de que se le cayera. Tomemos un descanso. ¿Sí, Hitori?, recomendó Akane, tomando el último molde para cargarlo y ponerlo junto a los otros. Prepararemos y me ayudarás a probar el glaseado luego. Ambas peligrosas se retiraron los guantes para dejarlos de vuelta en su sitio, dirigiéndose a la sala de estar. Allí, la menor de las hermanas Goto ya se encontraba sentada en el sofá, con Jimigen recostado delante suya en el piso. Sus ojos aguamarina oscuro estaban pegados a la pantalla, con una mezcla maravillada de asombro y confusión al ver el canal de noticias, hasta que salió de su sorpresa infantil para girarse de golpe. Tía Akane. Hermana. Mi primo Sukuna está en la tele. Exclamó con fascinación, levantándose un poco del asiento al señalar insistentemente hacia el dispositivo electrónico. Ahí, frente a la cara de perplejidad que Akane y Bocchi compartían, se podía contemplar la noticia de último minuto. El joven con las marcas en el rostro estaba en medio de
Varios minutos antes. Los ruidos proviniendo desde las calles apenas conseguían colarse. ¿A qué se debía eso? Seguro que a la diferencia de altura que había entre la calle exterior y el 10º piso del edificio. Lo primero con lo que las personas se encontraban al subir por el ascensor, era un pequeño pasillo que daba a un giro, y que al doblar en la esquina guiaba hacia un pasillo más extenso. A cada lado se podían apreciar las puertas corredizas de madera que daban hacia el interior de las salas cerradas, en las cuales cada grupo de personas podían comer aisladas del resto en tranquilidad. Era dentro de una de esas salas, en la tercera del lado izquierdo, donde dos figuras en particular se encontraban sentadas una frente a la otra en la mesa ubicada al centro de la habitación. Y pensar que acabaría así. ¿Se le podía culpar? Todavía le quedaba el viaje de regreso en tren, a lo menos 1 hora y media. Si a eso le sumaba lo agobiante que fue soportar los sinsentidos e idioteces de aquella mujer, resultaba inevitable que acabara teniendo hambre. De haber sido por él, preferiría que el pajarraco se limitara a pagar por su comida y desapareciera, en vez de estar aquí, delante suyo al acabar de ordenar lo que iba a comer. Eso sería todo para mí. Hawks cerró la cartilla del menú, devolviéndolo a la joven que los atendía. Tal y como su reputación lo procede, eligió lo que deseaba almorzar increíblemente rápido. Aunque, siendo justos, probablemente ya sabía qué pedir desde antes de sentarse. Después de todo, no era la primera vez que visitaba aquel lugar. Sukuna, del otro lado, siguió recorriendo la cartilla con los ojos. Tipos de carne, acompañamientos, bebidas, postres. Este lugar contaba con una variedad demasiado extensa para escoger. No se preocupe, me encargaré de avisarle en cuanto él se decida. Añadió, sonriéndole a la mujer. La camarera acabó de anotar el pedido del héroe alado, asintiendo y retirándose. ¿Cómo vas? ¿Algo ya abrió tu apetito? Si quieres una recomendación, los takoyaki junto a la salsa que traen están increíbles. Y deberías darle una oportunidad al unadón. No sé cuál será el truco, pero no encontré ningún otro sitio donde sepa igual que aquí. ¿Con quién seguía hablando este tipo? Peor aún, ¿por qué le hablaba como si fuesen amigos de toda la vida? Para el hechicero, lo verdaderamente importante no era eso, sino seguir inspeccionando los platillos. Ya que insistió tanto al respecto, sacaría todo el provecho que pudiese de su disposición a pagar por su comida. Hawks se recostó contra el respaldo de su asiento, notando cómo su compañero de almuerzo se mantenía ensañado en sus asuntos. Al parecer no era del tipo que se abría o se ponía más hablador al haber comida de por medio. No obstante, el peligrosa no era el único que tenía la cabeza en otra parte. Al agachar la mirada ligeramente y cerrar los ojos, el rubio cenizó repasó lo sucedido más temprano ese día. Ubicación. Ciudad de Tokio. Alrededor de las 8 en punto. El agente alado de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes dio un sorbo a su café, de pie cerca de la puerta de entrada a la oficina de su superior. Delante suyo, a varios metros, la mujer de mediana edad se hallaba de pie con su espalda hacia él. Tengo que admitirlo. Incluso para mí fue sorprendente lo rápido de su recuperación. En parte, fue esa noticia tan repentina la que me dio el último empujón para dar la orden de que abandonara el hospital central por las puertas principales, en lugar de hacerlo más discretamente. Explicó, observando el amanecer de la ciudad a través del ventanal, con sus manos entrelazadas detrás de sí. La razón fue dar un mensaje a las personas. Agregó, acabando por negar con la cabeza al corregirse a sí misma. Miento. Más bien, no a todas las personas, sino a los villanos y criminales. Incluso careciendo de un símbolo de la paz, la nueva generación de héroes está dispuesta a proteger lo que él dejó atrás. Fue una decisión egoísta usarlo a él como intermediario indirecto para generalizar el mensaje, pero hay veces en las que se tienen que tomar esta clase de decisiones. Lo sabes mejor que nadie. ¿O me equivoco, Hawks? Para nada. El mencionado extendió sus brazos hacia los costados, con una postura relajada al estirarse y darle la razón. Me pregunto si la segunda parte de ese mensaje tuvo algo que ver con que él consiguiera su licencia provisional a pesar de sus faltas. Es correcto. Afirmó la mujer, sin pena o vergüenza por la alusión a su intervención en los resultados del examen de licencia provisional. Tuve en mente varias formas en que sucedería, exceptuando la que terminó por ocurrir. Al principio dejé de lado ese tema al darle unas cuantas vueltas, y acabó siendo él quien me hizo replanteármelo después de su actuación en el examen. No es algo de todos los días que un héroe profesional acabe de ese modo en un evento así, ¿no? Acertaste otra vez.
Siempre voy a estimar mucho tu habilidad para enterarte de temas que aún no se te han comunicado del todo, Hawks. Halagó la presidenta, sin dar alguna pista en su tono de voz para entender si era un cumplido genuino o una reprimenda. Solo dejé que mis oídos hicieran su trabajo. El mérito no es tan mío por saber eso último. Hawks negó despreocupadamente con una mano, bebiendo otro trago de café. Tuve suerte de que los héroes que estuvieron ese día en el Estadio Nacional de Tacoma fueran bastante habladores. No es de extrañarse que la verdadera razón del descanso temporal que se tomó el top 10 del ranking actual se esparciera tan rápido entre los héroes profesionales. Creo que el hecho de que él estuviese involucrado influyó bastante. Al final, enterarme no fue completamente mi culpa. Lo mejor para todos es que se quede así, como un rumor que circula entre héroes profesionales. Opinó la mujer, haciendo una pausa al girar su cabeza mínimamente, lo suficiente para verlo de reojo. He de suponer que también estás al tanto de cómo procedimos al enterarnos que la jovencita involucrada en el incidente de camino tenía una relación con la Liga de Villanos. De lo que más carecimos en ese entonces fue información, por lo que, para empezar, nos enfocamos en extraer toda la posible de ella. Claro que el segundo paso fue igual de importante. Descubrir cómo era posible que un héroe en formación, el cual además asiste a la academia de héroes más grande y prestigiosa de Japón, tenía a su vez conexiones con esa chica. Hawks caminó hacia el basurero a un lado de la puerta, tirando su vaso de café vacío. Es un alivio que usted lo mencionara primero. No quise ser yo quien sacara el tema por mi cuenta. Comentó, ajustándose su visor y, repentinamente, teniendo una cara más contemplativa. Cuanto menos diría que era alarmante. Al menos la interrogación de la policía ayudó a quitarse ese peso de encima. Dio en el clavo nuevamente. Las posibilidades de que Ryomen Sukuna tuviese una relación inesperadamente directa y prolongada con la Liga de Villanos, así como los motivos de la peli blanca para ser parte temporal de ellos, pudieron ser corroborados y descartados gracias al don de Makoto Tsukauchi. En cooperación con su hermano, el detective Naomasa. ¿Era eso motivo suficiente para permitirse bajar la guardia? Por supuesto que no. Tal como lo hicieron los medios de comunicación tras el ataque y secuestro ocurridos durante el campamento organizado por la UA, la Comisión de Seguridad Pública de Héroes movilizó a su propio personal una vez que el incidente en camino llegó a su inesperado desenlace, con el fin de obtener información. La diferencia principal fue el método más discreto que utilizaron, y las preguntas cuidadosamente planteadas que se dijeron. Excompañeros de clases, antiguos profesores, personal escolar, vecinos, conocidos ocasionales. De todos los testimonios obtenidos mediante el meticuloso proceso, los comentarios tenían ligeras variaciones dependiendo de la persona, sin embargo. Hubo algunos en particular con un eje central interesante. No. La verdad es que no lo recuerdo haciendo algo que no fuese entrenar o comer. No hablaba con nadie en particular, por eso era sorprendente lo dedicado que era a la única cosa que alguna vez lo vi haciendo. Si no me equivoco, le dio una paliza varias veces a unas antiguas bandas de la zona hasta espantarlas de aquí. Es aterrador pensarlo, aunque hizo que no tuviera que preocuparme otra vez por salir tarde en la noche. Darle crédito por algo, su persistencia, sin duda. Ya sabes, me parece que era de esos que se olvidaría de tener un examen final antes que olvidarse de entrenar. No lo supe hasta que mi hermano me dijo que ese tipo consiguió entrar en la UA, así que hasta ese momento pensé que sería una coincidencia de nombres. Siempre tuve la idea de que acabaría siendo un matón más sobresaliente que el resto, aunque creo que hasta los matones no querrían lidiar con él. Esto no saldrá al aire, ¿verdad? Pensándolo bien, esta zona se hizo extrañamente pacífica con el pasar del tiempo. La última vez que escuché sobre algún incidente fue hace un buen par de años. La presidenta de la comisión se giró completamente, encarando al héroe alado por primera vez desde que comenzó la conversación. Constancia, esfuerzo, y dedicación en hacerse más fuerte. Puedes dejar los detalles extras a un lado, especialmente cuando observas los crímenes registrados en los últimos años en las inmediaciones de su domicilio, y descubres que son prácticamente inexistentes. La agencia de héroe más cercana se encuentra a casi 10 minutos en vehículo, e incluso sus alrededores se quedan cortos en su índice de criminalidad al compararlos con las proximidades donde él vive. Tenemos una idea bastante clara de cómo sacarle provecho a esta información.
mencionó la mujer, alejándose del ventanal. Hawks, hay dos razones por las que te pedí liberar tu agenda por el día de hoy. La primera es que, tomándote las libertades que estimes necesarias según tu criterio, debes encontrar la manera de que, el mensaje que pretendíamos dar en el hospital, deje de ser tan ambiguo. Ahora debe pasar a enfocarse en darle visibilidad a las capacidades e imagen de esa persona. Un momento. Algo no me termina de cuadrar. ¿No fue precisamente eso lo que los medios y las personas han criticado desde lo sucedido en camino? Cuestionó Hawks, rascándose la nuca con confusión. Los fallos que cometieron acabaron poniendo un peso y responsabilidad excesivos en una sola persona, lo que casi le cuesta la vida. Esa es la opinión más frecuente que se tiene. Y tampoco puedo decir que estoy en desacuerdo con eso. Él puede manejarlo. Tendrás que dejar de lado tus preocupaciones para esta tarea, Hawks. Argumentó la presidenta, tomando asiento detrás de su escritorio. Si te hace sentir más cómodo, puedes pensar en que las cosas no deberían ser tan caóticas para él de aquí en adelante. Incluso si sucediera algo, nos enseñó que manejarse bajo presión se le da naturalmente. Los brazos de la mujer se cruzaron, esperando recibir el asentimiento confirmativo de su subordinado antes de proseguir. Lo segundo que harás es encontrar la motivación, objetivo, ideal, o meta que lo empuja a seguir hacia adelante. No lo cuestiones o le des importancia si es fama, dinero, reconocimiento o valoración. Es crucial que averigüemos la clase de futuro héroe con el que estamos lidiando aquí. Después de todo, no es nada habitual que alguien sin un propósito concreto esté dispuesto a ir tan lejos como para poner su vida en juego. Te lo estoy pidiendo porque eres bueno ganándote a la gente, Hawks. Si hay alguien adecuado para este trabajo, ese eres tú. Oh. ¿Ya decidiste qué pedir? Hawks abrió los ojos, sonriendo al ver cómo el peligrosa bajaba la cartilla del menú. El héroe alado llamó a la camarera, quien llegó poco después para tomar la orden del hechicero, recoger su cartilla, y luego retirarse una vez más. ¿Sabes? Después del festival deportivo consideré reclutarte para mi agencia. Tener a la persona que venció al hijo del héroe número 2, además de ese chico de las explosiones, pudo ser muy beneficioso para mi imagen. Al final, lo pensé mejor y decidí no hacerlo. ¿Quieres saber por qué? ¿Qué te hace asumir que habría aceptado? Verás, para empezar, te faltaba tener algo de pájaro. El rubio cenizó ignoró la respuesta negativa del peligrosa, inclinándose más sobre la mesa para apoyar sus codos. Lo segundo fue que, aunque tenías una base sólida por quedar en el primer puesto, la forma en que llegaste ahí fue escalofriante. Especialmente cuando ese otro chico te cortó. Añadió, ejemplificando su explicación al hacer un gesto en diagonal desde su hombro hasta su cadera. Agrégale a eso la vibra de: no me importa. Quedas, y ahí lo tienes. No digo que sea malo o que debas cambiar tu forma de ser, pero no quise implementar algo de ese estilo en mi agencia. Y, como tercera razón, es que quise hacerte un favor. Honestamente, te iría mejor si hacías tu pasantía con alguien que tuviese interés en instruirte, ya que no me importaba mucho enseñar a la nueva generación de héroes. Hawks se detuvo un instante, frunciendo el ceño pensativamente al mirar hacia el techo antes de echarse a reír con ironía. Al final terminé aceptando un pasante de todas formas. ¿Tokoyami y tú se llevan bien? Espero tenerlo de regreso pronto en mi agencia, ahora que tiene la oportunidad de hacer sus trabajos de héroe. Para buena suerte del rubio, antes de que el ambiente pudiese ponerse más incómodo, unos suaves golpeteos resonaron contra la puerta corrediza. Misma que fue deslizada hacia un lado, revelando a la camarera empujando un carrito en el que descansaba lo que ambos habían pedido. ¿Puedes comerte todo eso por tu cuenta? Apuesto a que será un gran espectáculo. Opinó Hawks, viendo cómo la joven mujer dejaba varios platillos del lado de la mesa donde estaba el peligrosa. Del lado de él, la cantidad tampoco era modesta, pero aún así se notaba claramente la diferencia. La camarera terminó de acomodar cuidadosamente los utensilios sobre la mesa, haciendo una reverencia y deseándoles que disfrutaran la comida en lo que ella se retiraba. Si podían coincidir en algo, eso era en no perder el tiempo, por lo que los dos comenzaron a comer sin apuro. Oh, pediste los takoyaki. El héroe estiró la mano con la cual había tomado los palillos, haciendo alusión a si le convidaba uno. ¿No te molesta si yo? La mitad inferior de los palillos cayeron al ser cortados, dejando únicamente la parte superior entre los dedos del tipo alado. ¿Debía tomar eso como un no? Era lo más seguro, mucho más al percatarse de la expresión sombría que el peligrosa amablemente le obsequió.
Y fue así, entre bromas y comentarios que quedaban flotando en el aire por parte de Hawks, que la comida transcurrió de una manera sorprendentemente normal. Con el aviso de que estaban listos, la misma camarera hizo aparición, con el propósito de recoger los platos y utensilios sucios que quedaron. La mano del hechicero tomó aquello que guardó hasta el final como aperitivo para llevarlo consigo. Una malteada de chocolate. Y, sin decir un gracias o adiós, se puso de pie para abandonar la sala mientras Hawks pagaba la cuenta. Todo estuvo grandioso, como siempre. Se lo agradezco. Hawks se apresuró a levantarse igualmente, despidiéndose de la camarera al atravesar las puertas corredizas. Al salir al pasillo no tardó nada en alcanzar al adolescente, caminando a sus espaldas. Eres impresionante. No me imagino comiendo todo eso sin necesitar sentarme a hacer reposo por unos minutos. Bromeó. ¿Ya te vas? Deja que te acompañe hasta la estación. El tiempo se le agotaba. Entretanto, el hechicero dio un sorbo a su malteada. Lo de antes rondaba por su mente, sin resonar con mucha fuerza. Si tuviese que inclinarse hacia una opción o la otra, lo resumiría en pasar tiempo con un héroe al azar, o descubrir que tanta diversión podía exprimir de la propuesta de la vieja. No veía los trabajos de héroes como algo más que no fuera una forma de matar el tiempo, a la par de que se daba el lujo de no ver a esos mocosos tan seguido. ¿Una tercera opción? ¿Cuál podría ser? No estaba de más tener un respaldo en caso de que ninguna de las dos anteriores lo convenciera, y ya tenía a alguien en mente que le proporcionaría lo que ansiaba. Alguien que, además de tener una forma de contactarla, al menos no se andaría con rodeos. No se me hace descabellado pensar que, quizás, no tenga otro momento ideal para preguntarlo después de que abandones este piso. Hawks habló para sí mismo en su mente, caminando a un lado del chico con las marcas en el rostro al doblar en la esquina del pasillo. Era el todo por el todo. Sonaría, sin duda, como alguien entrometido. Pero no le había funcionado el intentar crear conversación para sacar el tema con más casualidad, así que no le quedaba de otra. Y, asimismo, escuchó directamente de él que prefería que las personas hablaran sin darle vueltas, por lo que abrió su boca lo suficiente para dejar escapar su pregunta. Dime. ¿Hay algo que desees obtener a futuro? ¿Algún sueño o convicción? ¿Una aspiración? No tienes que ponerte filosófico o sobrepensarlo, tampoco te lo tomes a mal. Simplemente se me ha vuelto una duda que no deja de picarme últimamente. Jun. Sukuna apenas fue sacado de sus pensamientos, inclinando la cabeza hacia un costado. No es de tu incumbencia. ¿Creíste que, por pagar mi comida, te ganarías el derecho a hacer una pregunta de ese tipo? ¿Eso habría sido oportuno? Sí. Hawks sonrió, aceptando la burla del peligrosa sin resistencia al volver su vista al frente. Los dos se detuvieron delante del ascensor, llamándolo y esperando a que la cabina ascendiera hasta el piso en el que se encontraban. La mirada del héroe se ensombreció al agachar la cabeza ligeramente, con el reflejo de la luz en sus visores camuflando sus ojos. Más intentos así solo serían inútiles, al parecer. Necesitaba ganar tiempo hasta que encontrase, o se le ocurriese, una forma de obtener una respuesta decente. Era consciente de lo inusualmente persistentes que podían verse sus aproximaciones, pero no podía dejar que se marchara todavía. La excusa de invitarlo a algún lugar ya no volvería a funcionar. Su forma de ser, actitudes, personalidad, inclinaciones. El héroe alado repasó cada detalle que conocía sobre el estudiante de la UA, buscando una resolución, una manera, Sí, eso podría funcionar. Justo a tiempo. La alternativa más óptima de cumplir lo que su superior le encomendó, la mejor forma de matar dos pájaros con una piedra, era. Oye, ¿qué tal una pequeña competencia? Propuso súbitamente, en el preciso momento en que el ascensor se detuvo en el 10º piso y abrió sus puertas. Te encantó la comida, ¿verdad? Verás, tengo. El héroe buscó en su chaqueta, sacando un pequeño objeto rectangular. Esta tarjeta especial para descuentos. Me la regalaron en mi tercera visita aquí, pero, como no suelo venir a Tokio por mucho tiempo, se me hace difícil darle un buen uso. Y me deja un mal sabor de boca pagar menos solo por quien soy. Creo que tú podrías sacarle más provecho. Hawks alzó su brazo, sacudiendo la tarjeta levemente frente a la cara del hechicero, el cual, por primera vez desde que terminaron de comer, le dirigió la mirada. Será tuya si consigues darme un toque. ¿Suena bien? Me parece que nos vendría excelente como ejercicio para bajar la comida, y es una forma entretenida de hacerlo. Sukuna, con su malteada en la mano derecha, permaneció callado.
Su cara estuvo ilegible en lo que procesaba las palabras del pajarraco, hasta que una sonrisa de oreja a oreja se le dibujó. ¿Tienes tanta confianza en ti mismo? Prefiero llamarlo una mala costumbre. Cuando la gente suele decirte que eres demasiado rápido, es normal que lo acabes repitiendo sin darte cuenta. Se defendió el héroe, sonriendo más relajadamente al guardar la tarjeta. Excelente. No esperaba que el adolescente mordiera el anzuelo tan rápido, pero dio en el punto exacto. La mano libre del peligrosa se fue tensando lentamente, volteando su cuerpo hacia el rubio. El ascensor, al superar el límite de tiempo en su espera, cerró sus puertas al dirigirse a uno de los pisos inferiores. Y como consecuente, se llevó consigo la oportunidad de salir con normalidad del edificio. Entre el flujo constante de transeúntes en las calles, un grupo de 4 chicas corría apresuradamente, esquivando y evitando chocar con las demás personas. Lo que, a su vez, las hizo ganarse una que otra mirada extrañada. La que iba al frente, una chica de cabello rojo, fue la primera en disminuir el paso. Las 3 restantes que venían detrás de ella la imitaron, hasta detenerse completamente y formar un pequeño círculo en medio de la acera. Todas se inclinaron hacia adelante, apoyando las manos en sus rodillas, o relajando los hombros al respirar con dificultad en búsqueda de recuperar el aliento pesadamente. Voy a quedar toda sudada por esto. Dijo la segunda de ellas, que fue la primera en conseguir hablar. Alrededor de su cintura llevaba amarrada su sudadera, de la cual usó la manga para limpiarse la cara un poco. Por favor, dinos que no nos hiciste correr hasta aquí solo porque sí, Yakami. Añadió, desencorvándose al fijarse en la chica pelirroja. Tranquila, estoy segurísima. La aludida tomó un par de respiros largos para recuperarse, buscando algo en su bolso. Cuando vi la primera publicación en redes, pensé. Oh, solo es una casualidad. Luego apareció otra, y después se fueron multiplicando. Explicó vagamente, sacando su celular y desbloqueándolo con la mayor rapidez que podía permitirse. Hasta hay algunos que se acercaron directamente a él para tomarse una foto. Hox y ese chico. Yakami mostró la pantalla del dispositivo, dejando que sus amigas viesen la imagen del actual héroe número 3 saliendo del edificio de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes junto al adolescente de cabello rosa. Siguen aquí, en Tokio. Esa publicación ya tiene rato. Señaló la tercera, de ojos castaños y unas orejas de gato, las cuales debían ser a causa de su don. Tampoco explica por qué estás tan segura de que están aquí. No es como si Tokio fuera tan pequeño para topártelos con tanta casualidad. Una amiga de mi hermana trabaja ahí, ella se lo dijo a mi hermana, y mi hermana me lo dijo a mí. Aclaró la adolescente, girándose al igual que sus amigas, para ver el edificio a sus espaldas. Les prometo que valdrá la pena haber dejado la película a medio terminar en el cine. El celular de la pelirroja vibró al recibir una nueva notificación, por lo que al mirar la pantalla dejó salir un pequeño chillido emocionado al recibir una quinta confirmación consecutiva por parte de su hermana sobre que, efectivamente, ellos seguían dentro del restaurante de múltiples pisos. Es nuestra chance de ver a Hox en persona. Si le pido tocar sus alas, ¿me dejaría hacerlo? Apuesto a que son muy suaves. La joven se volteó hacia el lado opuesto, perdiéndose por completo en su propio mundo. Su expresión se hizo soñadora al punto de parecer atontada, mientras murmuraba cosas ininteligibles sobre el héroe alado. Las otras 3 adolescentes intercambiaron miradas, tratando de que sus muecas de vergüenza ajena no fueran tan obvias para evitar lastimar los sentimientos de la chica. ¿No exageras un poquito?, comentó la cuarta joven del grupo con una gota de sudor bajando por su mejilla, la cual llevaba su cabello amarrado en una coleta. Ga. Está totalmente ida. Yakami detuvo sus murmullos, percatándose de cómo sus amigas, una de pie al lado de la otra, la observaban. No son ustedes las que se ven muy poco emocionadas. Alegó, levantando un dedo acusatoriamente con un sonrojo en sus mejillas. No es eso. Es solo que tu entusiasmo opaca el nuestro. Además, ¿no fuiste tú la que se tiñó el cabello del color de sus alas? La de ojos castaños se cubrió la boca al soltar una risita, disculpándose por su comentario. Aún así, no nos dejarán pasar a ese sitio únicamente para verlos. Dijiste que estaba junto a él, quizás eso lo haga más difícil. Opinó la de la coleta. ¿Y si están ocupados con algo importante? ¿O en medio de una misión? Podrían fallar por nuestra culpa y enojarse con nosotras. A mí no me importaría que Sukuna-san se enojara conmigo.
Añadió la de la sudadera en la cintura, preguntando si acaso tenía algo en la cara cuando las otras tres se voltearon para mirarla ligeramente boquiabiertas, incapaces de disimular. Una lástima que no pudiesen preguntar sobre qué fue ese comentario tan salido de la nada. Desde encima de sus cabezas, a un puñado de metros arriba, un estruendo no solo las hizo congelarse a ellas, sino también a los demás en las proximidades. Los transeúntes que andaban tranquilamente disfrutando su día, los automóviles en la carretera que separaba el sitio donde el grupo de chicas estaba de pie con la otra acera, detuvieron lo que sea que estuviesen haciendo para alzar la vista hacia el origen del sonido. Sus rostros se palidecieron al instante. La superficie del edificio, que acababa de ser destruida como si explotase desde el interior, expulsó los fragmentos irregulares de concreto junto con el polvo hacia el exterior. Los escombros se precipitaron hacia las calles, y las personas más contiguas, de las cuales pocas fueron capaces de reaccionar, únicamente pudieron agacharse y cubrirse con los brazos ante lo que el destino inevitable les deparaba. La adolescente de cabello rojo fue la primera que, al no sentir cómo su cuerpo era aplastado, bajó sus brazos de su cabeza al abrir sus ojos, los cuales se habían puesto lagrimosos por el temor. Grande fue su desconcierto al encontrarse con que los restos no habían desaparecido, sino que estaban suspendidos en medio del aire a unos 5 metros del suelo, y bajo ellos había plumas rojas. ¿Están bien? La voz surgió desde la derecha de Yakami, tan cerca que la hizo dar un brinco sobresaltado al igual que sus amigas, quienes habían abierto los ojos también. Uno tras otro, los escombros se movieron hasta ser tirados en un callejón aledaño. El héroe a pocos pasos de ellas, mientras las plumas que había enviado para frenar los trozos de concreto volvían a sus alas, recorrió al grupo rápidamente con la mirada, asegurándose que ninguna estuviera herida. Hawks. Dijeron al mismo tiempo, aunque la voz de la pelirroja se oyó por encima de las de sus amigas. ¿Qué pasa? ¿Hay un ataque de villanos? No, nada de eso. El héroe alado alzó sus manos en un gesto para tranquilizarlas, dándoles una sonrisa amistosa. Es solo que estamos en medio de algo justo ahora. Añadió, alzando la voz lo suficiente para que las demás personas en las cercanías pudieran oírlo. Los que estaban más alejados, como en la esquina de la cuadra, observaban la escena desde la distancia. Algunos, nada más escuchar la conmoción, ya habían sacado sus teléfonos. Unos para contactar a la agencia de héroes más cercana. Y otros simplemente para chusmear, apuntando sus cámaras hacia la zona en la que el héroe número 3 estaba parado. Espera. Él dijo. ¿Estamos? Un sonido seco se escuchó. Desde el agujero del 10º piso, el cual podía verse con claridad gracias a la dispersión del polvo, alguien acababa de saltar. Cabello rosa, ojos carmesí, una expresión neutral, y obviamente lo más resaltable y característico. Esas marcas en el rostro. Definitivamente ese es. Sukuna se incorporó tras aterrizar en medio de la calle, con su malteada aún sujeta en su mano derecha mientras relajaba la izquierda. Por el rabillo del ojo, notó que los autos no se movían, topándose también con el panorama intacto, sin rastro de los escombros o trozos de ellos. Ya podía hacerse una buena idea de quién fue el responsable. ¿No se te fue un poco la mano? Lo entiendo, realmente debes querer esa tarjeta. Hawks, sin importar el alboroto de hace segundos, sonrió relajadamente. La distancia entre ellos fue reducida cuando él avanzó un par de pasos, dejando unos 4 metros de diferencia. El hechicero no respondió de inmediato, simplemente levantó su mano para poder poner sus labios en el sorbete de su malteada, tomando lo último que le quedaba. Sus ojos analizaron brevemente al idiota con alas, percatándose de que no contaba con ningún daño visible. Nada mal. Cuando el sonido que hizo al sorber señaló que no restaba nada de su contenido, el peligrosa arrojó el envase hacia atrás por encima de su hombro sin mayor importancia. No estoy tan seguro de que nos vuelvan a dejar entrar aquí. Hawks alzó la mirada, viendo el tamaño considerable de la rotura en la pared. Espero que no terminemos vetados de por vida. ¿Puedes darte el lujo de preocuparte por algo tan simple como eso? Sukuna hizo una mueca de curiosidad falsa, elongando sus brazos y piernas casualmente. Esquivaste ese ataque mejor de lo que esperaba, a pesar de que fue de prueba. Comentó sarcásticamente, bajando sus brazos al considerar que no había más necesidad de calentar. Veamos cuánto más podrás mantener esa sonrisa tuya.